día me voy a sentar. Siempre predico parado, hoy día me voy a sentar. Quiero verles. Bueno, me alegro que estén bien. Orando más temprano, buscando al Señor, siento que tengo una palabra de parte de Dios para compartirles. Me siento lleno del Espíritu Santo para poder conectar y bajar un mensaje que siento que hace rato Dios nos está llevando hacia ese lugar y siento un desafío de parte de Dios de mantenernos en una conversación. Espero que todos estén poniendo atención, que no se lo pierdan. Estamos en una conversación con Dios. ¿Ok, iglesia? Estamos en una conversación con Dios y bueno, me encanta que haya gente que está llegando porque se puede unir a esa conversación. No se trata de qué están hablando estos muchachines, sino que hay una conversación que si creo que Dios te trajo esta mañana acá es porque necesitas escucharla. Y como les decía, esto lo dice Santiago. En Santiago 1 les voy a dar muchos versículos, como a mí me gusta. Siento que la palabra de Dios nos transforma, así que vaya anotando muchos principios espirituales. Y en Santiago 1:22 en adelante nos habla de que somos llamados no solo a escuchar la palabra, sino también a vivirla, a hacer la palabra, a cultivar eso que Dios nos está enseñando. Y no sé de aquí cuántos se acuerdan qué fue lo que Dios nos habló este 2024, a qué Dios nos llamó, cuál fue la palabra rema. Unidos para crecer, unidos crecemos. Y eso está ¿en qué pasaje de la Biblia? Con fuerza, con seguridad. ¿Cuánto? Efesios 4, del 15 al 16, que dice, sino que siguiendo la verdad, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unidos entre sí por todas las coyunturas, sigan la actividad propia de cada miembro, reciban su crecimiento para edificarse en amor. Es decir, Dios nos está llamando a que permanezcamos unidos con un propósito, siguiendo la verdad para crecer. Amén. O sea, el principal llamado es estar unidos con un propósito, que es crecer. ¿Y qué dice, qué versículo viene antes de Efesios 4:15? 4:14, wow, la revelación, bien. Señor, o sea, el Señor, ¿por qué nos dice esto? Porque en Efesios 4, del 2 al 14, justo antes de lo que Dios nos está hablando, Dios nos está llamando a que permanezcamos unidos porque es en la iglesia donde Él siembra pastores, profetas, evangelistas, maestros que nos van a enseñar a perfeccionarnos como santos y dos cosas, a unirnos en la fe y a crecer en el conocimiento de aquel que todo lo llena, del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños. Y creo que esto es algo principal del por qué Dios nos está llamando a permanecer unidos, para crecer. Dígale al que está a tu lado, tienes que crecer. Dios te llamó a crecer. Dios te llamó a crecer, hermano, hermana. Dios nos llamó a crecer como una comunidad. Yo estaba revisando mis apuntes en mi diario profético que tengo en mis conversaciones con Dios, en los apuntes que de vez en cuando voy tomando y les comparto esto. Esto es de enero del 24. Dice, mientras le pido dirección al Espíritu Santo, puedo discernir cómo el corazón del Padre nos desea conducir a tomar decisiones radicales para tener el entendimiento necesario de por qué debemos tomar esas decisiones y anclarnos en ese fundamento de lo que significa vivir en la comunión plena con Él. Dios nos está llamando a tener una comunión plena, pero entre todos. Amén. Entonces, déjame dejarte este principio. Solo disfrutan de una comunión plena con Él aquellos que abrazan el diseño de estar en comunión los unos con los otros. Amén. Solo disfrutan de una comunión plena con el Padre aquellos que abrazan el diseño de tener comunión los unos con los otros. Por eso, cada vez que te alejas del cuerpo de Cristo,
pierdes una parte del diseño que Dios te pensó, que pensó para tu vida. Por eso es importante, dile al que está a tu lado, no te alejes. No te alejes del cuerpo, no te alejes de la iglesia. Amén. Y estoy tratando de poner algunos fundamentos para lo que quiero compartirles, porque justamente de esto nos habla Hebreos 10, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Eso está en Hebreos 10, 23, 25. Bueno, Dios nos llamó este año a estar unidos. ¿Amén, iglesia? Dios nos llamó a estar unidos. Dios nos dijo, lo primero que quiero que sepan para este 2024 es que tienen que permanecer unidos si quieren crecer. Si tú quieres crecer en tu vida espiritual, lo primero que tienes que hacer es permanecer en este diseño que es la iglesia. Dios nos llamó a estar unidos, Dios nos llamó a perfeccionarnos. Y lo siguiente que Dios nos viene hablando es de sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Y Dios nos habló en 4 oportunidades sobre la sabiduría. La primera parte nos dijo que la sabiduría se adquiere. Diga conmigo, la sabiduría se adquiere. Dijimos que estaba disponible para nosotros la sabiduría, ¿cierto? Y que se refleja en nuestras decisiones. Tus decisiones van a manifestar tu nivel de sabiduría y tu estilo de vida va a reflejar el entendimiento con el que te manejas. Número 2, Dios nos habló de que la sabiduría obedece. Diga, la sabiduría obedece. Y esta parte como que empieza allá a tirarse, ir más profundo al Espíritu Santo en nuestro corazón, porque la sabiduría obedece. Aprendimos a través del pastor Antonio que la sabiduría obedece aún en medio de los tiempos de crisis. O sea, si quieres caminar en sabiduría, en medio de tus procesos, tienes que mantenerte obediente a lo que Dios te dijo. Entonces, la sabiduría obedece. Número 3, la sabiduría aprende. Me encanta eso. La sabiduría aprende. Y número 4, la sabiduría edifica. Muy bien, Pancho. La sabiduría edifica. Yo me metí con todo. Para mí esto de la sabiduría personalmente, familia, iglesia, fue un refresco del Espíritu Santo. Me metía, lo conversábamos el miércoles con los jóvenes, con los Hobbs, y les decía, yo me metí con todo a escuchar la palabra, los proverbios, me escuché no sé cuántas veces el libro de proverbios en audiolibro, yo lo voy escuchando en mis viajes al trabajo, no paro de escuchar porque decidí mantenerme en una conversación, no solo escuchar una prédica, sino una conversación con Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo conectamos lo que Dios nos está hablando de la sabiduría de Dios con permanecer unidos? Amén. Esa es la pregunta. Yo sentía la urgencia de poder conectar estas dos cosas y poder dirigir hacia donde Dios nos está llamando. Y creo que es tan profético lo que Dios nos está hablando en este tiempo. Quiero pedirles que abran su Biblia en Daniel, libro de Daniel, capítulo 12. Quiero que lo leamos juntos. No solo darte un versículo, sino que lo puedas ver que está en tu Biblia. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. ¿Cuántos lo encontraron? Daniel 12, versículo 3. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Dios profetizó a través del profeta Daniel que en nuestros tiempos, iglesia, se va a levantar una generación, una comunidad de hombres y mujeres, de niños y adultos, de jóvenes, de ancianos que completamente unidos en Él, llenos del Espíritu Santo, llenos de este espíritu de revelación y de sabiduría, van a resplandecer en la hora más oscura de la tierra. Miren lo que dice Daniel 12, versículo 3. Lo voy a leer de la NBI. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Diga conmigo, la sabiduría resplandece. Yo creo que es tan profético el nombre que Dios nos dio,
que no lo entendíamos quizás completamente, pero en los últimos tiempos se va a levantar una comunidad de luz al mundo, una comunidad de sabios que van a resplandecer para profetizar, para anunciar salvación en medio de la hora más oscura. Am, y creo que Dios está hablando de ti. Dile al que está a tu lado, Dios está hablando de ti. Dios está hablando de ti. Amén. Entonces quiero darte este bonus track de la sabiduría y a este título, a este mensaje le puse Generación de sabios y entendidos. Generación de sabios y entendidos. ¿Les parece si oramos? Vamos a ir rápido en la palabra, pero que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y traiga luz. Espíritu Santo, te damos tantas gracias. Gracias porque tú estás acá en medio de nosotros. Ven con un espíritu de revelación y de sabiduría sobre cada uno de nosotros, sobre cada hombre, sobre cada mujer, Espíritu Santo. No queremos salir de este lugar igual como llegamos, Señor. Gracias porque desde que estábamos temprano en la mañana y aún en el tiempo de derrum, Señor, tú nos estás hablando, Señor. Nos estás hablando como una iglesia que va a estar preparada, Señor. Una iglesia con aceite, una iglesia sabia, unida, que va a permanecer en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones. Te amamos, Señor. Te amamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quiero hablarte justamente del profeta Daniel. Sentía en uno de los mensajes y de los libros más proféticos de la iglesia, darte uno de los mensajes más pastorales que hay en este libro. No solo darte información de lo que viene, sino cuál va a ser la actitud correcta para poder posicionarnos en aquello que Dios quiere hacer en medio de su iglesia para los tiempos que estamos viviendo. Y tengo 3 puntos para decirle y quiero ir desarrollándolos. El primero es el poder de Dios a través de una vida consagrada. Si vemos algo en Daniel, es el poder de Dios a través de un corazón que se entrega por completo. La vida de Daniel, mis hermanos, es un modelo profético para nuestras vidas, principalmente para nosotros como iglesia, pero para la iglesia global en este tiempo. Quiero decirte esto, es para este momento que Dios te llamó. Y por eso Dios nos sentó en esta conversación. Amén. Podemos ver a través del libro de Daniel no solo esta información profética que muchos se sientan a ver estos del capítulo 7 al 12, nosotros lo estamos viendo, lo vimos este trimestre, como decía recién el pastor, en Alabastro estuvimos enseñando y Jesús, cuando responde en Mateo 24, lo que estuvimos orando en The Room, Jesús responde dos preguntas de los apóstoles. ¿Cuándo va a ser tu venida y qué señales vamos a ver de eso? Y él comienza a derrotarles, a narrarles, van a ver estas situaciones, van a ver que las cosas se van a poner candentes en las naciones, los van a perseguir, pero cuando vean una señal en particular, les dice en el versículo 15, cuando vean esto, los que entienden, los que disciernan, lean el libro del profeta Daniel. El que lea eso, lo va a entender. Dios nos llama a eso, pero no podemos por temas de tiempo meternos en esto, pero también nos muestra, como les decía, la principal actitud en nuestros corazones que necesitamos tener para responder en esa hora. La vida de Daniel nos muestra, mis hermanos, el poder de Dios operando a través de una vida completamente consagrada a Él. No solo esta palabra profética, estas señales, lo que significa, Él ve visiones, ve ángeles bajando para traer información, pero principalmente vemos al poder de Dios a través de lo que Dios puede hacer ante un corazón que se rinde por completo. Ningún análisis que podamos hacer de este libro estaría completo sin mencionar el modelo de oración e intimidad que tenía el profeta Daniel. Diga conmigo, oración e intimidad. Y yo creo que el profeta Daniel conocía la palabra de Dios, él estudiaba. Quiero dejarte este versículo que creo que tienes que memorizarlo a fuego en tu corazón. Proverbios 28, versículo 5. Proverbios 28, versículo 5 dice, los hombres malvados no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas.
Yo machaqué a mis alumnos con con este versículo porque es la clave para nuestra vida, hermanos, hermana. Para los jóvenes, para los roots, tienes que entender esto, Payito, tienes que grabarte este versículo en tu corazón. Los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, porque la efectividad del profeta Daniel se vio respaldada principalmente por su vida de oración, de su intercesión. Y eso está conectado con la sabiduría, porque el nivel de sabiduría con la que camines va a estar determinada no por tu experiencia, sino por tu vida de intimidad. El nivel de sabiduría con la que camines no va a estar determinada por tu experiencia, por cuánto sabes, sino por tu nivel de intimidad, por el nivel de relación que tengas con Dios. Espero que no te estés quedando dormido porque Dios está hablando a tu corazón en este momento. Por eso la sabiduría se adquiere. Esta actitud que Daniel tuvo fue una constante durante toda su vida, tanto en su juventud como siendo anciano. Me encanta porque la vida de Daniel es un modelo tanto para jóvenes como para adultos. Amén. Se dice, muchos teólogos concuerdan con que Daniel llegó cerca de sus 15 años a Babilonia. Eso fue en el 605 a.C. Daniel era un joven y lo primero que él determinó fue no contaminarse con el vino de Babilonia. Dijo, yo me voy a guardar porque Dios dijo esto y los que caminan conforme al corazón de Dios se guardan de esas cosas. Cuando en el capítulo 2 dijeron, nadie que no le diga el sueño al rey Nabucodonosor y que le dé la interpretación, va a vivir de los sabios, de los que eran entendidos. Y Daniel, ¿qué fue lo que hizo? Fue y se metió en intimidad. Por eso la sabiduría, después cuando el rey Nabucodonosor le dice, no hay ningún sabio como Daniel, pero su sabiduría no venía de su entendimiento, su sabiduría venía de su dependencia. Y eso transforma la perspectiva. Y en Daniel 7, en Daniel 8, vemos cómo Daniel no entendía todas las cosas. Daniel no comprendió a cabalidad las visiones, sin embargo, aquellos que estaban dispuestos a caminar, a perseverar en intimidad, pueden desatar este entendimiento del cielo. Daniel 8:27 dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado. Estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no entendía todas las cosas que recibió. Y es llamado, según el libro de Ezequiel, uno de los más sabios, uno de los que dice la palabra, se podría haber salvado solamente por sus obras. Hoy entendemos que nadie es salvo sino por Cristo, pero de Daniel se dice eso. Y decía, Daniel confesaba en su libro, yo no entendía todas las cosas. ¿Cuántos se sienten en procesos muchas veces que no entienden lo que está pasando, Daniel? Señor, yo no entiendo todas las cosas. Pero su entendimiento no venía de su sabiduría, de su intelecto. La sabiduría de Daniel venía por su dependencia. Amén. Quiero que leamos juntos, ahora sí, mis hermanos, Daniel 10. Vamos a leer Daniel 10, versículos del 1 al 14. ¿Lo tienen? Voy a leer yo de la Reina Valera. Dice así, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto era grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión
y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Versículo 9. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en la tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Hasta ahí. Entonces, lo primero que hablamos fue el poder de Dios a través de una vida consagrada. Amén. Y lo segundo que quiero decirte es, el proceso o los procesos en nuestras vidas tienen un propósito. Digo conmigo, los procesos en tu vida tienen un propósito. Cada proceso que vivimos en nuestras vidas tiene un propósito específico y es encontrarnos con Dios en medio del proceso. Tus procesos no se tratan solo de aprender algo, sino principalmente de encontrarte con alguien. Amén. Por eso lo primero que quiero decirte es que no desperdicies tus desiertos, no desperdicies tus procesos. La revelación de esta profecía para el profeta Daniel comienza diciendo que fue en el tercer año del rey Ciro. Eso es en el 536 antes de Cristo. ¿Cuándo dijimos que Daniel había llegado a Babilonia? En el 605, 610 antes de Cristo. Y la profecía de esta que acabamos de leer fue en el 536. O sea, Daniel tenía más de 80 años probablemente en ese momento. Y Daniel siguió con este estilo de vida, con un corazón rendido al corazón de Dios. Por eso, aunque no podemos ser completamente precisos, pero nos muestra por las fechas que esto probablemente fue contemporáneo al capítulo 6 de Daniel. En ese tiempo Daniel recibió esta profecía, el capítulo 9, el capítulo 10. ¿Y saben lo que pasó en el capítulo 6? Daniel estaba viviendo persecución de los sátrapas, de estos líderes que estaban en el rey medo-persa, que querían sacarlo del liderazgo porque había un espíritu superior en Daniel. O sea, Daniel estaba en medio de un desierto, estaba siendo perseguido e incluso había sido enviado al foso de los leones. En ese contexto, Daniel comienza a ayunar, comienza a interceder, a buscar más de Dios. Por eso la sabiduría obedece a Dios aún en medio de los tiempos más difíciles, aún en medio de los procesos de crisis. ¿Se dan cuenta por qué Dios nos está hablando estas cosas? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En la segunda sesión de sabiduría, Dios nos enseñó esto, que la sabiduría obedece aún en medio de los tiempos difíciles. Y Daniel entendía, me encanta porque en Daniel capítulo 6 nos relata cómo él, aunque era perseguido, aunque se había levantado un edicto para que nadie pudiese ser adorado salvo el emperador de Media y de Persia. ¿Y qué hacía Daniel? 3 veces al día, él abría sus ventanas y él se ponía a adorar, mirando hacia Jerusalén y decía, Señor, yo no voy a dejar de adorarte. Aunque sufra persecución, aunque quieran derribarme, incluso aunque me manden al foso de los leones, yo voy a seguir adorando.
porque la sabiduría obedece aún en medio de los tiempos más difíciles. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué perspectiva estás viendo tus procesos? ¿Estás viviendo tiempos difíciles? ¿Hay cosas que todavía no obtienes que Dios te prometió? ¿Te estás alejando? Porque la sabiduría obedece, la sabiduría permanece aún en los momentos más difíciles. No se trata de tu edad, se trata del nivel de intimidad con que quieras caminar. Me encanta, por eso está conectado, porque Daniel dice, yo estoy viendo que en los últimos tiempos, en nuestra generación, por eso Dios está hablando de ti y de mí, va a haber una comunidad de hombres y mujeres que van a permanecer en la sabiduría de lo que el cielo dice y van a permanecer en intimidad. Y por eso lo conecto con lo que Nacho nos hablaba también. ¿Somos exitosos en medio de estos procesos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Con el éxito que el cielo dice o conforme al éxito que el reino dicta o según la sabiduría de este mundo? Porque mis hermanos, Primera de Corintios capítulo 2 nos dice que cuando nos está hablando de sabiduría, la sabiduría del cielo fue que Jesús fue crucificado en una cruz y que si los gobernantes de este mundo hubieran entendido el plan de Dios, no lo hubiesen crucificado, pero Dios se glorificó en la cruz de Cristo, en la muerte del Hijo de Dios para resucitarlo y hoy está sentado a la derecha. Por eso no se trata de ver los procesos con la perspectiva natural, sino con la perspectiva celestial. ¿Te das cuenta cómo esa sabiduría cambia la perspectiva? Salmo 119, 71, el salmista decía, el sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus estatutos. El sufrimiento me hizo bien, ¿te das cuenta? O sea, a veces hay algo intrínseco en nosotros que no nos gusta vivir estos procesos de espera, estos procesos en donde Dios nos hace pasar por ciertos desiertos. No sé tú, pero yo he vivido un montón de desiertos, de tiempos de espera, pero entiendo, hay algo de parte de Dios que me dice, permanece, permanece, permanece un poco más. ¿Se acuerdan de la vida de José? Él tenía las promesas de Dios, él veía cómo Dios lo levantaba a él como una sombra profética de lo que iba a venir de este postrer José, ¿cierto? Donde él va a reunir a todas las tribus de Israel, pero él estaba en un calabozo con todas las promesas de Dios. Yo nunca me voy a olvidar de esta prédica que una vez Danilo, cuando estábamos allá en Bustamante, dijo que José estuvo más de 40 años en el calabozo o en este tiempo de cuando fue vendido por sus hermanos, fue llevado a Egipto, fue metido en el calabozo. Él podía ver y tener el entendimiento de las visiones, pero él permaneció fiel. Y tú me puedes decir, pero José, eso es del Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo Pacto, todo es la gracia, todo es... No, hermano, la gracia. Mira lo que decía el apóstol Pablo, le enseñaba a los filipenses. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido por amor de Cristo, no solo que crean en Él, sino también sufrir por Él. Como dice el pastor, dejen eso a fuego lento. O sea, muchas veces, mi hermano, mi hermana, la aflicción y la lucha que estás viviendo no son para sepultarte, sino porque Dios quiere promocionarte. Amén. O sea, que el nivel de tu lucha, como Daniel, sea proporcional al nivel de tu intercesión. Que el nivel de tu lucha que estás viviendo no sea una excusa para arrancarte, sino transforma tu lucha, transforma tu tiempo de dificultad en la mayor intercesión por tu familia, por tus hijos, por tus nietos, que lo que no estás viendo, transfórmalo en intercesión, mi hermano, mi hermana, porque va a haber en los últimos tiempos, Dios te está llamando como sabia, como sabio, para transformar eso, para transformar
el clamor del cielo en un clamor de una iglesia que va a estar preparada para anunciar a Jesús en medio de tu trabajo, en medio de tus colegios, en medio de tu día a día, al señor de la esquina, a la persona que te vende, al cajero en el supermercado, porque los sabios van a resplandecer. Amén. Para ir cerrando, una guerra espiritual. Un poderoso ángel vino en respuesta de la oración de Daniel para darle el entendimiento. Y mi hermano, los poderes angelicales, tanto del cielo como los demoníacos, están trabajando en este reino. No debemos obviar esto, pero la oración de Daniel, combinado con ayuno, tuvo un impacto significativo para transformar la realidad y ganar el entendimiento que Daniel necesitaba obtener. Por eso quiero decirte este principio: tu oración y tu ayuno no son indiferentes delante del trono de Dios. Tu oración y tu ayuno no son indiferentes delante del trono. El nivel con el que contengas va a ser proporcional a la revelación que puedas obtener. Amén. ¿Hay alguien aquí? ¿Está conmigo? Yo sé que estoy dando palabra, pero me siento, como les decía, lleno del Espíritu, porque Dios quiere transformar tu proceso. Dios quiere despertarte. Dios nos quiere decir: ustedes son esa generación sabia para los cuales los preparé en ambientes profesionales, en ambientes de la educación, en ambientes magisteriales, donde Dios te haya puesto. Aún si Dios te puso como ama de casa, Dios quiere que transformes la realidad de tus hijos, de tus hijas. Amén. Y todo, y este es el versículo clave. El ángel le dice en el versículo 12: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y quiero terminar dejándote estas 3 actitudes para caminar en la sabiduría en la que Daniel caminó. Número 1, disponer tu corazón. Diga conmigo: disponer tu corazón. La sabiduría está al alcance de todos, como aprendimos. Daniel buscó disponer y posicionar su corazón en la actitud correcta para comprender cada una de las cosas que estaba viviendo, las visiones que él recibió. Amén. Para verlas no desde su propia perspectiva, sino de la perspectiva del cielo. Me encanta este ejemplo no sé si se acuerdan, de Eliseo y de su siervo. Y cuando están rodeados por un ejército contrario, este siervo de Eliseo dice, en buen chileno: ya no fuimos a la vega, que estamos en el horno. Pero, ¿qué le dice Eliseo? Son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Y él ora para que los ojos de su siervo sean abiertos y comienza a ver carros de fuego, comienza a ver al ejército de los cielos. Por eso somos más que vencedores, porque el que está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Me encanta Romanos 8. Por eso Dios nos habló de Romanos 8. Por eso siento que cada una de las conversaciones en las cuales Dios nos ha introducido no son informaciones desconectadas, sino para conectarnos con el cielo de hoy. Pero primero debemos disponer nuestro corazón, porque la sabiduría aprende. Amén. Número 2, el ángel le dice: dispusiste tu corazón y te humillaste en la presencia de Dios. Número 2, humillarse en la presencia de Dios. Diga conmigo: humillarse en la presencia de Dios. Daniel se humilló. Daniel humilló siempre su corazón delante de Dios para entender. Es decir, su humildad lo puso en el lugar correcto que desató el entendimiento. Amén. Por eso la obediencia, tu humildad, el nivel de tu humildad va a empoderarte en obediencia. Porque la obediencia siempre es contraria a la humildad. La obediencia quiere hacer, no siempre quiere hacer lo que Dios quiere que hagamos. Por eso, no solo basta el entendimiento, sino la actitud correcta. ¿Me explico? Porque a veces podemos entender, Dios quiere que vaya para allá, pero si voy para allá con un corazón
soberbio, con un corazón orgulloso, Dios no va a desatar lo que está. Dios nos puso en un proceso para que pudiésemos humillarnos delante de Él. Y quizás esto no va a ser muy bien recibido por muchas personas, pero Dios no se resiste a un corazón quebrantado. Y cuando entendemos eso, Señor, como David decía, no quites de mí tu espíritu. Podemos entender de que eso es un estilo de vida. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, número 1, dispone tu corazón. Número 2, humíllate en la presencia de Dios. Y número 3, entra en intercesión. Entra en intercesión. Di conmigo, entra en intercesión. Más fuerte, entra en intercesión. ¿Por qué? Porque la sabiduría edifica. Pero hermano, si estamos orando, no estamos haciendo nada, aquí estamos... no, ¿cómo vamos a edificar? No, tu intercesión edifica lo que Dios quiere desatar en tu vida. El clamor y el corazón correcto tienen el poder para desatar los recursos del cielo, porque la sabiduría edifica, tu intercesión va a edificar tu familia para el día de mañana. ¿Quieres hijos conforme al corazón de Dios? ¿Quieres una familia conforme al corazón de Dios? Entra en intercesión. ¿Quieres que tus nietos el día de mañana no se alejen del corazón del Padre? Entra en intercesión. Porque tu nivel de intercesión va a determinar cómo vas a edificar en los próximos años. Espero que lo estén agarrando mis hermanos, porque Dios prometió esto. Dios prometió una generación de sabios y entendidos en los últimos tiempos que van a brillar, que van a resplandecer como las estrellas brillan en el firmamento. Si eres uno, quiero que te pongas en pie. Ponte en pie.